conversando con Michael Shifter. Él es presidente de Diálogo Interamericano, que es una organización que, como lo dice el nombre, ¿no? Fomenta el diálogo interamericano. Además, conoce muy bien la realidad de América Latina y, por supuesto, del Perú. La ha venido acá varias veces. Así que muchas gracias por estar con nosotros para dialogar, para tener este diálogo interamericano. Muchas gracias, muy amable por la invitación, es un gran gusto. Bien, pues la actualidad latinoamericana está, digamos, bastante cargada, ¿no? Un poquito agitada. ¿Qué nos podría decir, antes de abordar algunos temas más en detalle, en general, un diagnóstico? ¿La democracia en América Latina en estos momentos está en una buena racha o está en una mala racha? Bueno, yo creo que la salud de la democracia no es muy buena en este momento en América Latina. Bueno, dicho sea de paso, no sé si es tan buena también en Estados Unidos. Yo creo que es un fenómeno tal vez más global, pero en América Latina es muy fácil y hay una gran tentación de decir que la pandemia que ha golpeado tanto la región y Perú sobre todo, pero otros países también, ha sido la causa principal de una inestabilidad política por los efectos profundos económicos y sociales en los países. Pero hay que recordar que aún antes de la pandemia la región iba muy mal, que hubo muchas protestas y mucho descontento en muchos países a finales de 2019. Y eso porque la situación económica y los niveles de desigualdad había crecido y la brecha entre los que tienen y los que no tienen había crecido, y hay mucha frustración y mucha indignación que expresaban en las calles. Esa tendencia que ya venía desde antes, obviamente estaba acentuado y agudizado por la pandemia. En el caso de Perú ha sido dramático. Creo que ha aumentado la polarización en el país, que es un fenómeno que se ve casi en todos los países. Uno mira Colombia, mira Brasil y mira Argentina, que se llama la grieta, y hay niveles de polarización muy altos. Y eso genera debilidades y riesgos para la democracia en todo el continente. Entonces, con estancamiento económico combinado con grandes frustraciones y descontentos sociales que se expresan cada vez más en las calles, y una incapacidad, francamente, de la clase política tradicional para atender las necesidades y las demandas de mucha gente, esto es dramático. Entonces, esto genera una situación bastante precaria, que por cierto se ve en Perú, pero también no es el único caso, se ve en varios otros países. Yo no creo que en el corto y mediano plazo veo que esas tendencias se pueden revertir. Tal vez en el largo plazo uno puede tener una visión un poco más optimista, pero en el corto y mediano plazo, yo, por lo menos de mi punto de vista, y hay excepciones, obviamente es un riesgo generalizar entre la región. En Uruguay tal vez hay más razón para ser un poco más con más de esperanza, aunque también Uruguay está pasando por momentos muy difíciles por la pandemia, pero en general el panorama no es muy alentador. Claro, en realidad, pues, claro, tradicionalmente siempre cuando se hacen estos mapas de democracia, de Uruguay, Costa Rica, ¿no? Aparecen siempre como países de cierta estabilidad, y hasta hace 2 años o hace 2 años y medio Chile, ¿no? Pero ahora Chile se ha sumado al club, se ha latinoamericanizado, por decirlo de alguna manera. Ahora, efectivamente, y el riesgo de todo esto es que las propuestas o las salidas, por decirlo de alguna manera, sean con rasgos autoritarios, ¿no? Lo estamos viendo en El Salvador, si hablamos de alguien más bien hacia la derecha. En Brasil tenemos a alguien que, si bien todavía no es que haya tomado todavía medidas contra la democracia, pero sí muy vinculado a los militares, como es Bolsonaro.
Y en caso en América Latina, pues, en otros países tenemos, perdón, a Bolivia, ¿no? Que también con visos autoritarios, en Argentina, el tema de la relación con la justicia. O sea, el problema está efectivamente eso, ¿no? Que se instauren o se reinstauren gobiernos autoritarios. Es un poco el riesgo al que estamos, más allá un poco de la protesta, pero ese es un poco el riesgo al que estamos enfrentados, ¿no? Así es, y no es una cuestión de izquierda o derecha, no estamos hablando de ideologías. Y, bueno, el Perú es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Tienen un candidato de izquierda, otro de derecha, pero igual ambos realmente su compromiso a la democracia no está muy claro de ninguno de los dos. Entonces, esto es... y yo creo que esta es en una situación de desesperación que se encuentra en la región. Un poco las recetas y las ideas simplistas y decir que, bueno, una persona fuerte va a asumir el liderazgo del país y imponer, digamos, orden y solucionar los problemas es muy, muy, muy seductor para mucha gente. Y esto entonces ese mensaje, ese estilo autoritario tiene resonancia, lamentablemente, en una situación de mucha desesperación. Y entonces la región se ha convertido en terreno muy fértil para ese tipo de respuestas y mensajes, lamentablemente. Y hay un vacío de liderazgo democrático notable que yo no puedo recordar en muchísimos años. O sea, no hay, digamos, voces con resonancia, con credibilidad, con protagonismo regional en América Latina hoy día, digamos, afirmando la importancia del Estado de Derecho, de instituciones democráticas. O sea, hay un vacío en ese sentido que creo que deja un espacio para esas tentaciones autoritarias que usted menciona. Sí, y bueno, y si vamos un poco al análisis de algunos países, en el caso de Nicaragua, lo que estamos viendo es una escenificación, podríamos decir, descarada, porque está poniendo en vivo y en directo dirigiéndose cada vez más el régimen del señor Ortega hacia una dictadura cada vez más abierta, y pareciera que no le importa nada, o sea que ya es cada vez más, como digo, descarado. No sé, no veo reacciones, no sé dónde está la OEA, no sé si el gobierno norteamericano ha hecho algunas declaraciones, pero tampoco veo que haya mucho activismo por ese lado. ¿Qué pasa? ¿No hay reacción? ¿Qué sucede? Bueno, sí, señor Ortega parece que está decidido a eliminar totalmente cualquier desafío a su poder, a su autoridad que existe. Entonces están persiguiendo una persecución política contra todos los posibles candidatos para la elección de este año. Entonces, obviamente no va a haber condiciones mínimas para una elección si están con esa persecución política. Y he estado viendo un poco la retórica y el estilo de los años, digamos, 80 contra el imperio de Estados Unidos y con la intención de consolidar todo el poder y dar todo, que no hay límites, no respeta ningún límite. La gente hay reacciones de afuera, de Estados Unidos, de la OEA, pero digamos, Ortega sigue siendo muy desafiante y muy audaz en lo que está haciendo. Y comparto con usted, hay una sensación casi de impotencia, un poco viendo esa situación dramática y terrible y trágica de lo que está pasando en Nicaragua. Pero nuevamente hay que entender que él está tomando esas acciones dentro de un contexto de una región donde no hay mucha voluntad, a mi juicio menos voluntad que nunca para incidir y reaccionar a un deterioro tan dramático hacia una dictadura como estás viendo en Nicaragua. Y creo que Ortega sabe esto, sabe que está funcionando en una región donde no existe la voluntad como hace 20 años o 25 años de castigar y criticar y denunciar
esos tipos de barbaridades que está cometiendo. Entonces está aprovechando un poco ese contexto menos preocupado con ese tipo de acciones antidemocráticas. Así es, pareciera que la Carta Democrática de la OEA la han puesto en un cajón y ahí está. No, la Carta Democrática que cumple sus 20 años este año, como usted sabe, si fuera para, digamos, considerado en 2021, sería tomada como un chiste, es una broma, o sea, no hay ningún compromiso, ninguna voluntad en la región. La Carta Democrática parece algún documento de una época totalmente distinta. Claro. Y si fuera sometido a aprobación en 2021, no estaría aprobado para nada. No sé cuántos gobiernos lo firmaría, pero muy pocos. De acuerdo. Y bueno, y de la izquierda pasamos a la derecha. En el caso de El Salvador, pues, claro, hay un presidente, Bukele, que es muy popular, ¿no? Y que también, ¿no? Obviamente tiene gestos autoritarios. Ahí lo que me pregunto es Estados Unidos, que tiene este plan, ¿no? Este plan para apoyar a los países de Centroamérica como una manera, tal vez un poco ilusoria, pero en fin, una manera de contener la inmigración hacia Estados Unidos. No he visto por lo menos que vayan a condicionar el apoyo al respeto a la democracia. No sé, lo que sí he visto es que Kamala Harris no ha ido a El Salvador, ha ido a Guatemala y a México, no se ha ido a El Salvador, pero no sé si hay algún tipo de reacción, no sé qué dicen por lado los demócratas, hay algún tipo de movimiento dentro del establishment en Washington para eventualmente condicionar un poco esta ayuda a El Salvador. Bueno, yo creo que hay un debate muy fuerte dentro de la administración Biden de cómo, digamos, cómo manejar esta ayuda, y ha salido declaraciones de Samantha Power, que es la persona encargada de USAID, de la asistencia de Estados Unidos, diciendo que va a privilegiar colaboración y alianzas con sectores no de gobierno, asociaciones civiles, asociaciones del sector privado, de empresarios y también otros grupos más independientes. Esto puede funcionar hasta cierto punto, pero si uno es serio de atacar las causas principales de la migración hacia Estados Unidos, en algún momento va a tener que buscar la manera de, digamos, trabajar, involucrar el gobierno, porque de otra manera no va a funcionar. Entonces, el desafío en ese contexto sería tratar de identificar algunos espacios, algunos sectores más comprometidos con reformas dentro del mismo gobierno, aunque el presidente Bukele ha mostrado que realmente él no tiene ningún interés en esto. Entonces, es complicado para Estados Unidos, y creo que dice mucho, como usted dijo, que la vicepresidenta, su primer viaje como en este cargo, no fue a Salvador y no fue a Honduras, fue a Guatemala, que es cierto, que tampoco no es un gran modelo del compromiso a la anticorrupción y compromiso a la democracia. Claro. Es una situación donde hay crimen organizado, donde hay mucha corrupción y un gobierno de Yamatei que no ha mostrado gran interés en luchar contra la corrupción, pero por lo menos está dispuesto a recibir a la vicepresidenta, está dispuesto a conversar sobre este tema, y por eso la vicepresidenta Harris se fue a Guatemala. Pero es cierto que si uno es serio en esa política anticorrupción y pro democracia, pro derechos humanos, y tiene socios, 3 socios como gobiernos en esos 3 países, son muy problemáticos. Entonces, esto va a limitar la eficacia de cualquier política en ese sentido. Es cierto, porque además en Honduras el presidente está sindicado como cómplice del narcotráfico. Y además, de acuerdo a los fiscales en Estados Unidos, claro. Vinculado con el tráfico. Hay elecciones en Honduras este año, pero no veo ninguna perspectiva para una mejora
en cuanto a un socio más confiable y con quien se puede trabajar. Entonces, es un problema para Estados Unidos tener esa retórica de atacar las causas principales, y cuando uno aterriza y ver la realidad en esos países, es muy difícil de lo que se puede hacer. O sea, yo creo que puede y debería hacer cosas útiles y hay oportunidades que hay que aprovechar, pero creo que pretender atacar las causas principales, bueno, uno preguntaría, yo siempre pregunto, ¿cuándo ha hecho eso en Estados Unidos en su historia? O sea, esto no hay precedente para eso, ni en América Latina ni en el resto del mundo, tal vez en el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es una ambición que es muy difícil lograr, aún bajo mejores circunstancias que se encuentra en esos 3 países de Centroamérica. Claro, en el Plan Marshall había socios del otro lado con que se podía trabajar, y no es el caso, claro. no es el caso actual. O sea, no, ya estamos en una situación, y además pobre Kamala Harris, le han dado un encargo, el pobre Biden no ha tenido piedad de ella. Le ha dado un encargo complicadísimo, y encima le ha añadido otro encargo que tiene que ver con esto de las leyes antielectorales, en fin, todo este problema que hay ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero por lo menos ese es un cargo donde él siente más, digamos, más pasión y tiene más experiencia por su trayectoria en Estados Unidos, como es fiscal en California y también senadora y todo esto. Eso encaja más en un poco la experiencia y el conocimiento de ella y su compromiso. Esto fue una tarea, digamos, que no tenía experiencia en Centroamérica, no conocía Centroamérica, no tenía experiencia en este tema, pero fue designada como enviado sobre atacar las causas principales, que lo mismo que fue el vicepresidente Biden durante el gobierno de Obama. Tuvo una responsabilidad muy parecida a lo que tiene la vicepresidenta ahora. La diferencia es que primero Biden tenía mucha experiencia en política exterior cuando asumió ese cargo durante Obama, y segundo, las condiciones en los 3 países no estaban tan deterioradas como se encuentran hoy, y no hubo los efectos de los huracanes y cambio climático y desastres naturales, ni mucho menos obviamente la pandemia. Entonces la situación en los 3 países son mucho peores de lo que encontró el entonces vicepresidente Biden en 2014, cuando asumió ese papel para la administración Biden. La administración Obama. Claro, sí, es una especie de tormenta perfecta, digamos. Así es. Ahora, si seguimos hacia el sur, nos encontramos con Colombia, y en estas protestas, que además no son nuevas, porque ya en 2019 se produjeron también protestas muy fuertes, ¿qué salidas pueden haber? Porque ahora lo que estamos viendo es que el diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro está paralizado, ¿no? No se sabe muy bien cuál puede ser la solución. Además, también con estos bloqueos, que es verdad que en gran parte han sido digamos, intervenidos por las fuerzas del orden, con el concurso de los militares, pero tampoco se ve mucha salida por ese lado. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es muy complejo, porque yo percibo mi impresión de Colombia es que la situación es muy grave y hay un resentimiento, sobre todo de los jóvenes acumulados, resentimiento acumulado y muy fuerte contra la clase dirigente que se ve muy desconectado, como de otro mundo, que de lo que está viviendo esos jóvenes, que no tiene trabajo y no tiene empleo. Entonces hay una rabia, una indignación muy fuerte, y eso es muy difícil. O sea,
obviamente lo mejor que se puede hacer es tener un diálogo. Yo creo en un diálogo, yo soy presidente del diálogo interamericano y creo que algo lo está haciendo presidente Duque en la administración. Pero tiene que partir de una comprensión y empatía que hasta el momento, a mi juicio, no ha mostrado el gobierno de Duque, de lo que está pasando el descontento tan profundo que están sintiendo, sobre todo los jóvenes que están en las calles. Yo creo que no llega el gobierno a esos sectores, es más bien una solución, una forma casi tecnócrata, ¿no? Pero yo creo que y tener ideas, por ejemplo, hace 2 días salió con una propuesta de reforma policial. Claro, la policía necesita reforma, pero esto fue como una propuesta, digamos, desarrollada por algunos técnicos, como fue la reforma tributaria, que lo cual que eso fue que en el 28 de abril lo que generó y provocó todas esas salidas y esas protestas callejeras y manifestaciones. No fue tomado en cuenta las posibles consecuencias políticas, de reacción política. Esto faltó. Entonces, me parece que el problema de fondo de este gobierno es que falta un manejo, una comprensión política de la situación y un manejo, una estrategia de cómo lidiar con esto. No basta encargar algunas propuestas que suenan bonito y que puede cumplir todos los requisitos técnicos, pero que falta tomar en cuenta los factores políticos. Entonces, yo creo que es muy, muy difícil y yo percibo que es una situación muy dramática. Falta un año antes de elecciones en Colombia y tengo la impresión que lamentablemente muchos de los que están en la calle ya no quieren tener nada que ver con el gobierno de Duque. Ya están un poco, lo ven como casi imposible para tratar, para negociar, para dialogar. Han rechazado el gobierno totalmente. Y están esperando para el próximo gobierno que va a asumir el 7 de agosto de 2022, pero eso es mucho tiempo. Y las calles están ardiendo. La situación, sobre todo en Cali, tercera ciudad de Colombia, es dramática. Y yo he hablado con muchos amigos y amigas que han estado en Cali y me cuentan cosas terribles, que esto se va a empeorar. La economía está prácticamente polarizado, hay bloqueos en todas partes y los grupos están bien organizados. Y eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, yo creo que obviamente dialogar, negociar es la mejor cosa que se puede hacer, pero el gobierno tiene que, digamos, aproximar esa crisis con un enfoque y una orientación más política y menos técnica hasta ahora. Ok, pero concretamente, ¿qué quiere decir eso? Porque, a ver, no sé, o sea, hay esta propuesta efectivamente de la reforma policial, pero ¿qué cosas significa, por ejemplo, en ese campo una aproximación más política? Bueno, yo creo que sobre todo en la reforma policial hay ideas que tiene muchos de los que están protestando tener una policía, una reforma que va mucho más allá de lo que está proponiendo el gobierno. Eso es lo que quiero decir, que no es una reforma técnico, que hay que mejorar o más cursos sobre derechos humanos o algo así. No es suficiente esto. Esos son las fórmulas de siempre. Tiene que haber algo más profundo en cuanto a un cambio hacia una policía mucho más, digamos, comunitaria, con mayor énfasis en prevención, con más acercamiento a las comunidades.
y todo esto yo creo que eso están reclamando. Entonces, yo creo que no digo que es fácil, no creo que es fácil, no hay respuestas muy obvias por parte del gobierno de la situación, pero lamentablemente estamos en una situación donde los que están protestando, están en la calle, no ven el gobierno como interlocutor con quien se puede dialogar. Y el gobierno no ha tenido una aproximación más suficientemente cercana que llegan a la población. Y yo creo que Colombia tiene experiencia en esto. O sea, yo creo que debería haber mayor capacidad para hacer eso. Pero Duque, presidente Duque, que creo que es una persona muy buena y muy inteligente, sumamente inteligente, pero no tiene, digamos, la fuerza política, ni la capacidad, ni la vocación para jugar un papel que hay que jugar en este momento. Claro, Duque en realidad nunca fue muy popular y siempre fue visto como una persona buena gente, pero no más, Sí. no más que eso, un tecnócrata en todo caso. ¿Usted piensa que Uribe tiene un papel, digamos, él sería una traba para una mejor actuación del gobierno o no piensa que en este caso... Bueno, sí, porque yo creo que él lideró el partido de Uribe, que es el Partido Centro Democrático, que están radicalizando mucho. Uribe ya no es la figura que era en otro momento. Ha bajado mucho en las encuestas, su imagen, nivel de aprobación y todo esto, pero sí mantiene control de un sector muy duro de su partido, y esto lamentablemente ha entrado en dinámica donde en la medida que esas protestas se van avanzando y escalando, esto alimenta una posición aún más radical de la fuerza de Uribe. Entonces estamos, Colombia entre en una dinámica muy peligrosa, ¿no? De un lado escalando al otro lado, y ambos muy de extremo, muy radical y muy violento. Y eso es un poco lo que está jugando Uribe. Uribe me parece que ha tomado distancia de Duque, aún lo ha criticado hasta públicamente que Duque no está manejando esta situación bien. Entonces hay cierta distancia, alejamiento entre Uribe y Duque, pero Uribe mantiene un sector muy ultraconservador, muy de derecha, que está radicalizando más en la medida que siguen estas protestas y esos bloqueos. Y por cierto, hay gente que está protestando de manera pacífica, democráticamente, pero hay, por cierto, vandalismo y bloqueos y gente que son muy destructiva y muy violenta. Claro. Entonces, en la medida que avance eso fortalece ese sector uribista muy duro, que no ve ninguna posibilidad de diálogo, de negociar, que básicamente está llamando para usar la fuerza para reprimir los que están en la calle. En la medida que se va reprimiendo esa gente en la calle, se van radicalizando la gente en la calle. Claro. Entonces, claro. Claro, un círculo vicioso. Un círculo totalmente vicioso. Y eso me temo lo que está pasando en Colombia. Porque además, el que la economía se deteriore va a hacer que aún no, esto lleva a que la economía se deteriore aún más, y entonces no hay, o sea, ni siquiera desde el punto de vista económico se puede solucionar las cosas. Así es. Yo quería hacerle una última pregunta. En realidad tengo muchas más, pero bueno, no hay tiempo, lamentablemente lo vamos a volver a molestar un día de estos para hablar de otras cosas, sobre todo de Estados Unidos. Pero quería preguntarle por Chile. ¿Cuál es su mirada? ¿Es una mirada optimista, cautelosa? Bueno, yo creo que la situación es bastante incierta allí, pero todo indica que va a terminar con una constitución nueva que es bastante, si quiere llamarlo progresista o más de izquierda, digamos,
no solamente lo que existe, que es después de todo la constitución de Pinochet del año 80, pero una constitución mucho más de izquierda de los sectores, si quiere llamarlo, políticos tradicionales, tanto de derecha del gobierno de Piñera como de la Concertación que gobernó Chile por muchos años después de la dictadura de Pinochet. Y nuevamente lo que pasó en Chile el 18 de octubre del el año 2019 fue una explosión total. Explotó el país. Y el proceso de constituyente que tuvo lugar el 15 de mayo de la elección fue respuesta del gobierno. O sea, fue inevitable dado las presiones que fueron desatados por esa explosión social. Entonces hay una nueva generación que no cree para nada, no tiene ninguna credibilidad los sectores, digamos, tradicionales políticos que han gobernado Chile a partir de Pinochet. Y tiene reclamos para más énfasis en educación, énfasis en el tema de pensiones y también protección de los mapuches. O sea, es una agenda muy progresista y la pregunta es cómo va a terminar esa constitución y si va a generar muchas expectativas que no se puede cumplir, porque Chile también, a pesar de que su desempeño económico bastante bueno en estos años, también enfrenta enormes problemas económicos en este momento. Entonces, la presión fiscal va a ser muy significativa en Chile y tiene elecciones presidenciales en fin de este año, en noviembre de este año, y hay candidatos del Partido Comunista que tienen mucha fuerza, que tienen mucho respaldo. Entonces, eso es una situación de ruptura de lo que es una época nueva. Como dijo alguien, no es un fin de época, es una época totalmente distinta que está entrando Chile. Y obviamente las condiciones van en una dirección de unas profesiones y otros elementos mucho más progresistas y mucho más de izquierda. No está totalmente claro cómo se va a terminar porque recién fueron electos los representantes, pero esa elección creo que te dice mucho y vamos a ver en noviembre y después el año que viene cuando se aprueba la nueva constitución y cuando asume el nuevo gobierno en marzo de 2022, podemos ver un Chile muy distinto, con prioridades muy nuevos y con un Estado, un gobierno mucho más activo y que interviene mucho más en la economía, porque Chile ha tenido siempre un Estado menos, digamos, intervencionista en estos años de Pinochet y después de Pinochet, pero yo creo que hay un reclamo para un Estado que tiene un papel mucho más protagónico, mucho más para proteger los derechos económicos y sociales de gente que ha sido olvidados y que han sufrido mucho en este año y está pasando la factura, francamente, a los grupos elitistas. Señor Shifter, parece que se acaba el... No han costado las... ¿Ah? Se acaba el Zoom. Ah, disculpa. No, además igual ya se nos vence el tiempo para la entrevista. En todo caso, muchas gracias. Lo vamos a llamar nuevamente porque la verdad que se quedaron muchas preguntas en el tintero. Encantado. Así que, bueno, nuevamente gracias y nos veremos. Disculpe que lo haya interrumpido así, pero no, por favor. Usted sabe cómo es la televisión. Disculpe por extenderme. No, para nada, al contrario. Fue muy interesante. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.